Mugen Gagnetic, ONG de Desarrollo, y Gaytu, Asociación de Gays, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, con el acompañamiento de la Agencia Vasca de Cooperación y con el apoyo de otras organizaciones de nuestro país y de Centroamérica, trabajan para lograr que todas las personas sean libres y tengan los mismos derechos, apoyando el empoderamiento y la visibilización de las mujeres y muy especialmente de las mujeres LGBT, tanto en nuestro país como en Centroamérica. Visita sus webs mugengagnetic.org y gaytu.org para conocer sus proyectos e iniciativas, trabajando por un mundo mejor para todas las personas. Cómics, LGBT, feminismo, Ilústrate, Ilústrales muestra lo que hay detrás de las viñetas a través de entrevistas y conversaciones con Teresa Castro. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez en vuestro programa favorito, vuestro podcast de proyectos feministas, cómics y autoras LGBT. Ya sabéis que podéis encontrarnos en inauradio.com, que inauradio.com es inauradio.com en todas las redes sociales, que Ilústrate Ilústrales tiene también un Instagram en el que voy poniendo imágenes de los cómics que comentamos y que yo soy Teresa Castro, me defino como activista por los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+, y como ya sabéis, de todas las que escucháis este programa, siempre me acompaño de grandes y estupendas mujeres y esta no es una sección. Tenemos a Marta Cartu. Hola, Marta. Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por invitarme. Hombre, faltaría más. Yo estoy encantada de que hayas aceptado la invitación. Marta y yo nos conocimos en el Crunch Festival, así vi un poco de refilón, porque yo me acerqué a saludar a Raquel Wu y a Elisa, y estabas allí y resulta que yo conocía tu obra, pero no te conocía a ti, o sea que casualidades de la vida, ¿no? Y bueno, como siempre aprovecho a ver si encuentro a autoras que quieran estar aquí conmigo, pues te ofrecí venir y la verdad es que súper contenta de que estés. Bueno, no sé si quieres, yo tenía aquí preparado un poquito lo que pones en tu página web, que me ha dejado ojiplática a mí. O sea, lo voy a leer si no se me traba la lengua. Y luego nos lo explicas en idioma normal. ¡Qué vergüenza! Mi práctica artística se interroga acerca de la relación que establecemos con las narrativas visuales. Creo imágenes a través del dibujo, que experimento a través de medios convencionales y digitales, entendiendo los procesos artísticos desde una mirada transdisciplinar. Me interesa la imagen y las secuencias visuales como constructoras de significados, y me interesa investigar sobre la relación entre el mensaje y el canal en el que se mueven estas. Mi principal punto de interés es el cómic, ya que me permite secuencializar imágenes y experimentar con el concepto de espacio-tiempo. El cómic, vinculado a la tradición de la cultura popular, representa para mí un posicionamiento político en el circuito artístico, que ahonda tanto en un lenguaje como en una estética con una trayectoria propia. ¡Madre mía! Bueno, ante todo tengo que decir que esto en parte lo tengo en la web porque es normalmente cuando haces un proyecto como artista, cuando te presentas a una convocatoria, tienes que hacer un pequeño statement de quién eres tú o cómo te posicionas tú en el circuito artístico. Y tenerlo en la web me ayuda a que si hay gente con la que estoy preparando alguna convocatoria, pues me puedan situar, puedan saber quién soy. Y es verdad que en el circuito artístico, pues a veces se usan más estos palabras, ¿no? Que suenan así grandes. Y es verdad que si yo me presento a alguien, nunca lo diría así. De hecho, me da vergüenza cuando lo oigo porque digo, madre mía, qué pedante. Pero esa no es la intención, sino la de explicarme con buenas palabras para cuando estoy más en esos circuitos. Así, en modo coloquial, básicamente lo que querría decir con esto es que las imágenes no son algo naif, no es algo neutro, sino que las imágenes que se producen construyen significados respecto a aquellos que las consumen. O sea, construimos historias con las imágenes y cuando las consumimos estamos construyendo nuestra propia identidad también a partir de ellas. Entonces, esto me parece muy importante. Creo que hay que entender la imagen, pues, por lo tanto, como constructora de significado y hay que tener cuidado, ¿no?, con lo que se construye. O sea, es una herramienta muy, muy potente. Entonces, me interesa eso y me interesa desde el cómic porque no es una imagen aislada, sino que creamos historias con ellas
Y bueno, y también me interesa el cómic porque es un lenguaje que me encanta y defenderlo en el circuito artístico para mí es importante porque es decir, oye, esto viene de la tradición popular, no lo dejes arrinconado, esto es un lenguaje más, igual que lo puede ser la pintura o la escultura, y yo quiero jugar con esto y reivindico jugar con esto, ¿no? Poco creo que este sería como el resumen. Ah, y por último también una cosa que me interesa es como pensar que la imagen no es solo la imagen en sí, sino es pensar dónde está la imagen y dónde circula la imagen. Y eso también me resulta muy interesante. Yo creo que ha quedado más coloquial y más claro para nuestras oyentes, que muchas de ellas no están acostumbradas a este tipo de lenguaje. Bueno, ni yo, que yo cuando lo leí dije, madre del amor hermoso, porque bueno, eso, lo que nos has contado, tú vienes del mundo artístico, más que aunque el cómic es tu lenguaje habitual, pero tú estudiaste Bellas Artes y has desarrollado mucho de tu trayectoria digamos, en el arte. Empezaste más con la pintura, si no me equivoco, ¿no? No, yo siempre he dibujado, en realidad, desde la... Siempre has dibujado. Sí, sí, en la propia Facultad de Bellas Artes yo ya empecé a hacer fanzines y hacía cómics, intentaba reivindicar cuando presentaba mis proyectos a los profesores que el cómic era arte, ¿no? Y que defendía mi obra desde ahí. Sí, sí, siempre he hecho estas cosas. Lo que pasa es que, bueno, Bellas Artes es un poco también cajón desastre, entonces, pues como asignatura obligatoria, pues evidentemente he tenido pintura, he tenido escultura. Así que he hecho muchas cosas, pero cuando yo ya he podido definir mi obra y mi trabajo, siempre he apostado por el dibujo y el cómic, la verdad. ¿Estudiaste en la Universidad de Valencia? No, en la de Barcelona. La de Barcelona. Sí, Ah, sí, soy sí, nacida en porque Barcelona. eres de Barcelona. Es que, claro, en Valencia sí que, digamos, yo creo que en la Facultad de Bellas Artes de Valencia sí que tienen como más consideración por el mundo del cómic, ¿no? Digamos que tienes que hacerte menos hueco porque ya tiene una trayectoria en esa universidad y, bueno, pues la gente, bueno, ya sabes, la cantera valenciana que te voy a contar, Mm, que sí, lo sí, sepas, quiero decir, ¿no? totalmente de Entonces, acuerdo. Tenéis una muy buena eso. facultad ahí, sí, sí. Bueno, ellas, que yo vivo en Ah, el en el País País Vasco, ¿eh? Vasco. Ay, pues Teresa, yo no sé por qué te hacía de Valencia. Oye, pues no tengo mucho acento, ¿no? No, es verdad que tu acento no. Igual cuando hablamos en el crunch, no sé, es como una Sí, información que me creé y no ya. era real. Se te cruzaron ahí las informaciones. Una de las bases de tu trabajo es la experimentación gráfica, ¿no? Digamos, el buscar lo que has comentado, un poco con las imágenes, no solo contar, sino yo creo que también ir más allá, transmitir sensaciones, sentimientos. ¿Cómo empezaste a interesarte por, digamos, esta otra parte del cómic, no el cómic que la gente conoce como los superhéroes o las aventuras, sino la otra parte, ¿no? Esta que nos interesa un poco más a la gente que nos gusta leer otro tipo de cómics. Ujú. Sí, yo creo que todo, bueno, yo empecé siendo lectora de cómics por el manga, la verdad. Yo soy de una generación donde el anime empezó a difundirse por las televisiones autonómicas, además, Ujú. y especialmente en Cataluña, que es donde yo vivía, pues había un súper programa de anime y ahí empecé a conocer un montón de manga gracias a ello. Y de repente en el manga pasaba algo que no me había pasado en los cómics que conocía hasta entonces, que era que se hablaba mucho desde el yo, que había cómics para chicas. Que ya sé que eso es un poco, o sea, es cuestionable, ¿no? Es decir, porque hay una etiqueta de cómic para chica, ¿qué pasa en el cómic para chica que no en el de chico? O sea, sé que puede resonar y puedes decir, uy, alertas. Y es verdad que hay muchas cosas criticables, pero así de entrada, yo de ver cómics que eran pues más caricaturas o de hombres fuertes y tal, pues ¿qué quieres que te diga? A mí eso no me llamaba. Y de repente en el manga, de una chica que habla pues de sus relaciones con los demás, de sus sentimientos, que luego es guerrera, que no sé qué, pues de repente eso me interpeló muchísimo y me encantó. Y fue a partir de eso que empecé a conocer más cositas y aterricé en lo que en ese momento tuvo mucho auge, que era la novela gráfica, que ahora ya no hablamos tanto de novela gráfica, hablamos de cómic en general y ya está, pero en su momento tuvo auge lo que llamamos novela gráfica. Marjane Satrapi, Persepolis, ¿no? O sea,
empezando por el manga, empecé también como a tontear un poquito con títulos franco-belgas que también creo que desprendían un poco esa sensibilidad porque estaban hechos por autoras también. Bueno, un poco, para mí hay un hilo ahí, hay una cierta relación. Y nada, fue así como poco a poco descubrí todo este mundo y fue maravilloso porque yo decía, yo quiero hacer cómic, ¿no? Pero empecé a querer hacer cómic cuando descubrí todo esto, porque había otra sensibilidad en el cómic. No la verdad que con el cómic que consumí de pequeña, que era pues eso, más caricatura o superhéroes, que la verdad que no me interpelaba mucho. Claro, bueno, tú eres mucho más joven que yo, ya me imaginaba que venías del manga, también porque todas las de vuestra generación habéis leído manga. A mí me pilla un poco lejos y intento acercarme a ese mundo, pero me cuesta la verdad. Pero sí que me pasó un poquito como a ti, que claro, yo sí que leía superhéroes de muy niña, y también Mortadelo y Filemón y todo esto, pero llegó un momento en que todo eso me dejó de interesar, ¿no? Y hasta que Astiberri empezó a... Bueno, yo empecé a leer cómics retomé la lectura de cómics con Astiberri, cuando nació la editorial, y empezó a publicar creo que las oyentes ya saben que he comentado varias veces que el primer cómic que, digamos, dije, ostras, se pueden contar otro tipo de cosas, fue Malas Ventas, de Alex Robinson, que no sé si lo conoces, que es como un Friends, pero en cómic, que pues eso, un conjunto de personajes que viven en una casa y se desarrolla pues eso, ese tipo de relaciones, ¿no? Que dices, pues mira, se pueden contar otro tipo de cosas, ¿no? Y bueno, en el manga eso aparte está mezclado con lo que decía yo de los sentimientos, ¿no? Porque juega un papel fundamental no solo el hecho de que pueden contar cosas muy cotidianas, sino los tiempos, el momento del sentimiento, o sea, supongo que eso también te llama muchísimo la atención, que es un poco lo que tú buscas también con tu obra, ¿no? Sí, no sé, hablar como más desde la cotidianidad, del día a día, que haya un espacio para introspección. En el manga, por ejemplo, hay mucho espacio para que no se hablen de cosas reales que están sucediendo, sino que de repente ves el personaje con unos fondos como extraños, brillantes, que apelan más a sus sensaciones, a su mundo personal, y mucha caja de texto, ¿no? De reflexiones, y claro, y todo esto es lo que me interesa y es lo que hago también en mi trabajo, ¿no? Abrir un espacio para pensar desde el yo, el cómo te sientes, el cómo ves el mundo. De hecho, en mi último cómic, en Hola Siri, hay muchos momentos en los que la protagonista interactúa con una orca, que es una orca que aparece ella está viendo como un documental en YouTube de orcas porque tiene insomnio y necesita dormirse. Y al final se acaba haciendo amiga de esta orca del vídeo de YouTube. Todo esto es un momento en la narrativa que es así un poco mágico, un poco extraño, y es simplemente una excusa el crear un personaje ficticio para que sea una excusa de que ella hable de cómo se siente, de que sea este momento de cuando por la noche tú piensas en ti misma, le das el run run a las cosas, te planteas tu día a día, ¿no? Es este momento así más introspectivo. Pues hay muchos espacios donde ocurre esto en mi historia y es por eso, ¿no? Porque me encanta este momento del hablar contigo mismo, de la introspección. Otra de las cosas que te interesa es el tema de los formatos, ¿no? Porque una de las cosas que me gusta de tu trabajo y tu manera de estar en este mundo del cómic es el hecho de que vienes, digamos, de los márgenes, del fanzine, de unos formatos, bueno, no digamos diferentes, pero bueno, no con un trabajo editorial como tal, sino siempre has publicado fanzines y la de Hola Siri, si no me equivoco, ha sido una autopublicación, con lo cual pues estás siempre un poco en los márgenes, pero eso no te impide, bueno, no voy a adelantar cosas, voy a decir lo de los formatos, que me encantan porque a mí también me gustan un montón. ¿Cómo ha sido lo de experimentar el tema formato? ¿Cómo has jugado con ello? ¿Qué te ha llevado o sea, qué es lo que te llama la atención del tema de los Sí, lo formatos? que me pasa es que concibo también el cómic, el libro, como un objeto y me interesa que el formato, o sea, el tamaño que tengan las páginas, el tipo de papel que use, su gramaje,
sea parte de la experiencia del cómic, como si añadiéramos una capa más de narrativa, ¿no? Que la narrativa no, para mí no es solo el que cuentan las viñetas o cómo están dispuestas las viñetas, sino el juego que hay entre ellas y el soporte en el que van. Y entonces eso me divierte mucho. Para mí es como eso, añadirle una capa más de narrativa, que haya una experiencia más como lectora. Y bueno, sobre todo esta es la experiencia que tengo con la autoedición y por eso apuesto y abogo también tanto por la autoedición, porque me permite experimentar con el objeto y también me da como mucha libertad con experimentar con el formato, ¿no? Cosa que cuando ya tienes que pasar más por el mundo editorial, pues bueno, ahí el libro cambia también a expensas pues de un mercado, es normal, ¿no? Que prima más pues que salga rentable el producir muchos ejemplares, etcétera, etcétera. Por eso a mí, pues trabajar más así en los márgenes, como tú dices, pues me da más libertad y puedo experimentar con eso que de otra manera no podría experimentar. O sea, que te gusta cortar, recortar, pegar y esas cosas que a mí también me gustan. Yo también me lo paso muy bien. Lo que pasa que a mí me pasa que cuando ya he hecho un tipo de formato ya me aburro y ya quiero buscar otra cosa, ¿no? Y ahora mismo bueno, en realidad le voy a copiar una idea a un chico que no me oiga, pero bueno, una cosa así que me gustó muchísimo, a ver si me pongo a hacerlo porque tengo como muchas cosas en la cabeza. Y bueno, lo de los formatos a mí me parece esa libertad que nos da poder hacerlo nosotras mismas y hacer lo que tú quieres, ¿no? Pues claro, es que eso es una gozada y te permite contar la historia como tú quieres contarla. Bueno, he mirado un poco los fanzines que has ido publicando. Pero bueno, antes de hablar de los fanzines, a lo mejor te voy a preguntar una cosa que lo has dicho antes, que también me ha parecido muy interesante sobre el tema de la imagen, como tú consideras que la imagen también es una posición política. Exactamente, sí, sí. Quiero decir, al final lo que ponemos en el papel, lo que ponemos en nuestros fanzines, lo que creamos, primero nos define a nosotras y luego va definiendo o limando a las personas que leen ese libro objeto, ¿no? Escuché la entrevista que te hicieron en la Resma, dijiste que, bueno, es la típica frase que todo el mundo dice, lo personal es político, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, esta manera vanguardista que tienes de enfrentarte al fanzine, al cómic, ¿cómo enfocas también el hecho de que sea algo político? ¿Cómo crees que lo vanguardista, o sea, el estar como tú estás en esa dinámica un poco en el borde en el borde, no digo en los márgenes solo de la autoedición, sino en el borde de lo que la gente entiende por cómic? ¿Cómo entiendes que eso es un posicionamiento político? No sé, explícanos un poco. Sí, bueno, a ver, para mí, cuando defiendo esta idea de lo personal es político, que ya sé que se dice mucho, ¿no? Pero bueno, es que de verdad tiene sentido por las vivencias que yo he tenido en mi vida, ¿no? Lo que quiero decir es que, por ejemplo, yo no sé, no me invento historias que hablen de un ser generalista que me invento que vive en un país de no sé dónde, sino que pues hablo de experiencias cotidianas que me han pasado a mí o que le han pasado a personas cercanas. En estas experiencias cotidianas, pues puede parecer algo muy naif, puede parecer que solo estás viendo que una persona se levanta y se va al trabajo y luego por la tarde vuelve a casa, por ejemplo, pero sin embargo, en el momento en que muestras esto, estás mostrando cómo funciona la sociedad, cómo funciona el conjunto de decisiones que se toman y que nos afectan en nuestro día a día, ¿no? Y de ahí, por eso, desde lo cotidiano, desde lo personal, reivindico esta mirada de pensar en qué político es, ¿no? Todo esto que parece tan naif, tan suave y sin embargo, cuánto contenido, qué fuerte, ¿no? Esto que nos está pasando, que te levantes, yo qué sé, a las 7 de la mañana un lunes, pues es muy político, en verdad, ¿no? O que tengas que coger 3 transbordos para llegar a tu trabajo o que tengas 5 trabajos diferentes a la semana, ¿no? Pues todo esto es político. No hace falta, pues eso, hablar de grandes gestas. Es que con nuestro día a día están pasando ya gestas muy fuertes, ¿no? Y con eso me reivindico sobre todo el tema de lo personal es político. Y luego el tema de lo que tú comentas de que pueda yo tener una estética más rompedora o todo esto, ahí
Bueno, creo que simplemente por un tema de que me gusta la experimentación. Creo que la estética también es un discurso más con el que se puede reivindicar y para mí es jugar con algo rompedor, ¿no? Pero, pero para mí es independiente, ¿no? O sea, no tiene que ver estrictamente con hablar de cotidianidad. Hay compañeros que hacen cosas súper chulas y son súper rompedores a nivel estético y pueden ser referentes míos, pero no hablan de cotidianidad, por ejemplo, ¿no? Como que en ese sentido no creo que tenga que ir reñido. No está unido. Bueno, ahora sí que hablamos de los fanzines, porque me han parecido súper interesantes y el que más me ha llamado la atención, por no hablar de todos y no alargarnos, luego hablaremos un poco de tu última obra, pero el que más me ha impactado o el que más puede tener relación con nuestro colectivo es el de PUM. Porque muchas mujeres sáficas son skaters. ¿Cómo se dice? Sí, lo has dicho muy bien. Sí. ¿Lo he dicho bien? Vale. Es que yo no. ¿No? Y bueno, un poco lo que comentabas, que tus obras siempre parten, digamos, un poco de la cotidianidad. Y si no me equivoco, es porque tú también haces skate y tienes una experiencia que querías contar. Y bueno, cuéntanos un poquito cómo surgió este proyecto, que sé que no es solo un fanzine, sino más cosas, pero bueno, cuéntanos un poquito, a ver cómo... Sí, bueno, todo viene, yo estaba estudiando un máster y tenía una asignatura de performatividad y esa asignatura la verdad que me marcó muchísimo. Bueno, es que ese máster me gustó mucho, era un máster sobre pedagogía, pero desde un punto de vista construccionista. Entonces, pues básicamente era un máster de educación en el marco de las humanidades y del posmodernismo. Entonces, la verdad es que de repente como que me voló la cabeza en muchos sentidos. Y uno de ellos, pues, era este tema de la performatividad, que va más allá de la performance, ¿no? De cómo acabas definiendo también quién eres a partir de cómo es tu cuerpo, de cómo te mueves con tu cuerpo, de cómo te relacionas con él, de cómo te ven los demás y cómo tú ves a los demás a partir de tu cuerpo, ¿no? Entonces, y cuando hablo de cuerpo, hablo no solo de tu contorno, sino de cómo vistes tu contorno, ¿no? Entonces, eso pues para mí era, no sé, como que tenía mucho peso. Y como trabajo final de la asignatura teníamos que hacer un acto performático, una performance. Y entonces yo a partir de esta idea me empecé a fijar en algo que me había estado ocurriendo recientemente, que yo patinaba y sigo patinando y me pasaba que quedaba con un grupo de chicas que nos juntábamos para patinar y así nos apoyábamos entre chicas y tal, pero también a veces teníamos algún amigo chico y también quedábamos. Y ostras, pues que yo cuando iba sola con mi tabla, pararme hombres, señores, y avisarme de los peligros de patinar. Y, ay, es que con esta carita que tienes te puedes hacer daño, qué pena sería. Y hay no sé qué, no sé cuántos. Como una actitud muy paternalista. Yo veía que a mis compis chicos, pues eso no les pasaba, ¿no? Y claro, yo eso le empecé a dar vueltas porque, bueno, aunque yo sé que estos señores pues lo hacían desde la buena intención, no quiero decir que nadie me insultó, pero igualmente yo reflexioné sobre qué pasa cuando llevo un skate en los pies, que la gente le saltan las alarmas y me tienen que decir algo, ¿no? Y entonces le empecé a dar vueltas sobre el rol de la mujer en el espacio público, cómo te tienes que comportar y cómo si te muestras como una mujer que toma riesgos, pues de repente salen unas alarmas. Por lo tanto, el rol que se espera de la mujer de toda la vida en el espacio público es de una mujer que tiene cuidado, que es muy pasiva, que no toma ningún tipo de riesgo, ¿no? Entonces lo que hice como performance fue ir a un spot. Un spot se dice cuando es un lugar conocido para skaters, ¿vale? Es como un spot es un lugar de skate súper mítico. De encuentro. Uh-huh. Sí. Entonces me fui a un spot muy popular de Barcelona y ahí en lugar de utilizar la tabla de skate para patinarla, decidí usarla para plancharla. Como nada, era un pequeño gesto reivindicativo de como yo con tabla de patinar llamo la atención, voy a actuar con la tabla tal y como se espera que lo haga una mujer, ¿no? Aunque ahí también había una confrontación, un juego de, en verdad, lo que es el rol por antonomasia de la mujer en el espacio íntimo lo estaba sacando en el público, ¿no? Bueno, de lo privado a lo público. Y entonces, pues ahí performé con esta idea de planchar con la tabla de skate. Y nada, y eso se quedó ahí, fue una performance y luego
como al final el medio con el que me siento más cómoda, me divierto más es el dibujo y el cómic, pues decidí hacer un cómic a partir de esta experiencia, pero no tanto de narrarla como en plan de yo un día salía, o sea, no lo que te acabo de explicar, vaya, sino que más como desde la vivencia, más como un ensayo visual, vaya. Y me gustó mucho porque fue realmente como de la vivencia de la performance, de esa sensación, empezar a hacer que recogí en un fanzine pues estas experiencias que salieron de la performance, pues más como de la sensación de la propia vivencia, digamos, y me salió como una suerte de ensayo visual. Y me gustó porque, bueno, no había como mucho storyboard o como mucho, ¿no? Como que no estaba haciendo algo convencional, sino que era como seguir alargando esta idea de la performance, pero a través con el lápiz. Y nada, y así fue como salió el fanzine de Pum. Y al final, pues eso, lo que se relata es como bueno, hay un cuerpo femenino, hay skates, se acaban uniendo, fundiendo, hay cosas que se rompen, ¿no? Hay esta idea de riesgo, de que te haces daño, tal, bueno, así. Bueno, al final este fanzine también es una reflexión súper interesante de lo que has comentado tú, ¿no? De lo que se espera de nosotras en ese tipo de deportes de riesgo, entre comillas, y qué actitud podemos tomar nosotras, porque no sé si analizas un poco eso, ¿no? ¿Qué sensación o qué sentimiento te dejaba a ti el hecho de que los hombres, porque seguramente fueran casi todos hombres, te quisieran proteger de un peligro que tú evidentemente ya conocías porque manejas el skate habitualmente? Entonces, no sé si eso también está un poco metido en el fanzine o no. No hablo explícitamente de las personas que me generaban esta interacción, pero porque para mí eso simplemente es la experiencia personal, lo que te decía, ¿no? Lo cotidiano, lo que me pasa a nivel personal, que me acaba despertando como unas ganas de crear, de hablar de ese relato. Entonces, no hablo tanto de me he encontrado a este hombre, pero sí eso me ayudó a entender que quería hablar de eso en el fanzine, ¿no? De que quería hablar de cómo para mí es importante o es político patinar como mujer en el espacio público, porque me estoy reivindicando como alguien que toma riesgos, como que las mujeres podemos ser un sujeto no pasivo en el espacio público. Sí, no, súper interesante, vamos. Luego tengo aquí, me he apuntado alguna cosa para que no se me olvide para después, pero quería, lo he dejado un poco del principio, porque bueno, tú aunque te estás moviendo un poco en los márgenes, como hemos dicho, en el tema de la autopublicación, pero en realidad tienes una trayectoria que va así como una moto, ¿no? Porque para tu última obra recibiste la beca Injuve, ¿fue? Sí, correcto. O sea, horrible, es muy joven, chicas, demasiado joven, olvidaros, nada, muy joven, horrible, es horrible. Y entonces pudiste desarrollar, digamos, un proyecto un poquito más grande de lo habitual, ¿no? Y que podías, no sé si te permitió establecerte o sea, ponerte más riesgos, o simplemente te dio una seguridad de, bueno, durante un tiempo, ¿no? Tengo un dinero que me da para comer, ¿no? Supongo. No. Supongo. ¿No te da para comer? Bueno, cuéntanos un poco lo de la beca Injuve. Chicas, mejor no ser jóvenes, que en total la beca Injuve no sirve para nada. Ya está. Cuéntanos un poquito, a ver. A ver, sabemos que la gente joven es precaria, entonces la beca Injuve también hace un poco honor a eso, entonces no te va a dar de comer. Qué fuerte me parece, en fin. Es una buena beca porque es un premio que al final pues tiene un cierto prestigio, quiero decir que la gente que sabe que te han concedido este premio pues se valora, y por otro lado te da una partida de dinero para producción, que no son honorarios, de una obra, y claro, en mi caso pues fue la oportunidad para por primera vez no hacer un fanzine de, yo qué sé, de 24 páginas, sino de hacer mi primer álbum de cómic, ¿no? Que hice un cómic que tiene 100. Bueno, a ver, puedes hacer lo que quieras, tú puedes presentar un proyecto que sea de 30 páginas, pero yo lo vi como una oportunidad de, oye, me voy a autopublicar, pero voy a hacer algo grande, porque para autopublicar esto tienes que manejar unos presupuestos que no son el del fanzine de 4 grapas, ¿no? Ya son palabras mayores, yo tuve que ir a imprentas
bueno, pues que los presupuestos son altos. Entonces fue la oportunidad para eso, pero el dinero era solo para Solo para la producción. producción. Ah, yo pensé que Entonces, daban algo más, pero no. no, aunque la partida es grande, pero claro, solo te permite pues O sea, tienes que justificarlo con facturas, digamos. exactamente, sí, sí, sí. Entonces, claro, y eso es una lástima. Pasan algunos premios que no hay partida para honorarios, solo para producción. Y claro, en parte hay que reivindicar el, oye, dadnos también honorarios, que no es que bien, honorarios, voy a hacerme rica del Estado, ¿no? No, es que lo necesitas para poder estar dibujando y solo dedicarte a dibujar, pero si no tienes que hacer otra cosa. Y es lo que en parte me pasó con Nola Siri, que Claro. yo estaba compaginando una jornada laboral de 40 horas con hacer este cómic y francamente fue un año de mucha exigencia y duro para mí porque yo dedicaba absolutamente todas las tardes y noches y fines de semana a hacerlo, casi no tuve vida social, además pilló en el momento del COVID, pero desconfinamiento, entonces era como no se podía hacer nada, tenía ganas de, ostras, salir un poco, ¿no? Para poder desconectar de que la situación también era muy dura, pero no podía porque estaba haciendo el cómic. Bueno, la verdad que fue un año de mucha exigencia para mí, que luego merece la pena por los resultados, pues sí, es algo que valoro porque estoy contenta de haberlo sacado, pero bueno, creo que si pudieran dar una partida también para honorarios sería menos duro, que tampoco creo que tenga que, o sea, tampoco tenemos que pasarlo tan mal, ¿no? Hombre, además, al final no tiene mucho sentido porque también es tu trabajo. Quiero decir, tú dibujas y es tu trabajo. Entonces no tiene mucho sentido. Pero bueno, en fin, estas cosas de los premios y las becas y... Ahora con el tiempo ya o sea, me dedico ya solo como artista, digamos, pero en su momento no, y lo tenía también pues, que compaginar con todo esto y nada, y no pasa nada, pero que es sacrificado, eso quiero Claro, decir. claro. Y a partir de la concesión de la beca y el tema de sacar Hola Siri, me imagino que la tirada harías una tirada bastante potente, ¿no? Ya que podías facturar, saber echarle la factura para la producción, pues nada. ¿Y eso te ha revertido en más trabajos? ¿Te ha conocido más gente? ¿Ha significado un salto Sí, cualitativo? la verdad es que sí, porque, claro, bueno, antes hablaba de las virtudes del fanzine, ¿no? Cómo me dan esta libertad y te permiten experimentar, crear, pero tiene una parte negativa, que el circuito es pequeñito, las tiradas son pequeñas, los sitios de distribución, pues, son poquitos, son festivales, son librerías especializadas, pues, como Fat Bottom, pero, claro, cubres una cuota pequeñita, ¿no? De público. Y claro, de repente haciendo este libro con mucha tirada, lo pude empezar a distribuir a muchas más librerías. También se hicieron eco de ello algunos críticos de cómic, divulgadoras, y claro, pues fue muy chulo porque de repente pude tener un alcance mayor y sí siento que más personas me han conocido gracias a ello. Sí, sí. ¿Y te ha llegado trabajo? Sí, exactamente. Eso es lo importante. De lo que te pagan, vamos, ¿no? Sí, 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 se tiene que ver con una inversión este tipo Claro, de claro. premios, por supuesto. Hombre, lo que pasa que es lo que decimos, ¿no? Que al final el ser ilustradora es ya un tema complicado, como que encima te tengas que buscar las castañas del fuego mientras dibujas. Pero bueno, en este programa estamos acostumbradas porque muchas de las que han pasado por aquí trabajamos de otra cosa, me incluyo, y en el tiempo libre dibujamos, ¿no? Y es una pena que la gente tenga que estar así y mucha gente que tenga que dejar el medio porque claro, hay que comer. De vez en cuando, no sé, está bien comer. Sí, sí, totalmente. Bueno, yo me reivindico como artista y educadora y a veces no sé, o sea, bueno, es raro cuando te tienes que definir o poner una etiqueta, porque ya de entrada decir que eres artista a veces me cuesta porque tiene como un rintintín pedante, pero no es eso, simplemente me refiero a que pues tengo una profesión gráfico-plástica y diversa y creativa y no sé, pues esa es la etiqueta que mejor me va. Y además de dibujar, también hago proyectos educativos sobre cómic. Pasa que lo englobo todo desde ahí, porque al final
mi actitud como artista para hacer frente a un cómic o mi actitud como artista para hacer frente a un proyecto educativo, ¿no? Pero bueno, que me muevo en un ámbito, un abanico grande, ¿no? De proyectos, que no es solo que esté todo el día en la mesa de trabajo dibujando, sino que también escribo o me voy a hacer talleres. De eso quería hablar porque he visto en la página web que haces talleres y que haces talleres de concienciación feminista, cosa que aquí en este programa nos interesa especialmente. Y que además, bueno, por lo que he visto en la web, no sé si me lo amplías, casi siempre son niños, niñas, niñes los que reciben tus talleres. Y bueno, a nosotras nos interesaría saber cómo enfocas el tema de la diversidad afectivo-sexual en esos talleres, o si lo incluyes o no lo incluyes, o qué perspectiva tienes con respecto a, ya que algunos de los talleres son con no solo conocimiento del mundo del cómic, ¿no?, sino con perspectiva feminista. Sí, sí, he hecho bastantes talleres de fanzine feminista en concreto. Y lo he enfocado siempre desde diversos niveles. Por un lado, reflexionar sobre la idea de identidad, qué es ser mujer o qué es ser hombre, qué supuestas diferencias se supone que tenemos o que la sociedad nos dice cómo somos o que debemos tener, a cómo después desde la experiencia personal nos sentimos, como intentar identificar por un lado los constructos desde los que nos criamos y por otro, desde nuestra propia subjetividad, como romper un poco, ¿no? Estas cosas de, pues nos dicen que como chicas tenemos que ser así o como chicas así, pero es que yo me siento de otra forma o yo me siento tal, o es que como chico tengo que tener barba o como chica no puedo tener barba, ¿no? Como desde el mundo más psicológico hasta el aspecto físico, ¿no? Como intentar eso, reflexionar un poco sobre esta identidad. Y luego, o sea, como reflexionar un poco de esto y también un tema que me interesa y he tratado es las representaciones, ¿no? Porque como lo que yo hago es cómic y lo que trabajo en los talleres es el cómic, pues cómo representas a un chico, una chica, cómo jugar o sea, también hay personas que les interesa tratar el género desde algo no tan binario, ¿no? Pues que haya sobre todo una pluralidad de cómo poder representar el género y eso, y cómo te representas a ti mismo. Hice un taller, por ejemplo, en el que a partir de poemas de autoras feministas, acaban haciendo una historia de cómic a través de estos poemas. Bueno, no sé, eso, como cruzar un poco disciplinas, el tema de la representación y el tema de la identidad. Serían como los tres pilares que intento tocar cuando hago estos talleres. En una de las fotos que tienes en la web aparece Fun Home, si no me equivoco, de Alison Bechdel. Y bueno, aquí tuvimos una charla maravillosa con Elisa sobre Alison y nuestros oyentes la conocen, bueno, la tienen que conocer. Ese tipo de cómic que está tan alejado de lo que tú haces, también, digamos, es parte de tu bagaje como autora. Sí, por supuesto. O sea, que yo tenga una estética más experimental, creo que no interfiere en el contenido de las cosas que hablo, porque de lo que hablo no es tan experimental, es más experimental en la forma. La forma. Y entonces, sí, quiero decir que al final puede ser un poco raro, pero entiendes de qué va mi cómic. Quiero decir, hay autores que directamente también se cargan la narrativa, yo no me cargo tanto la narrativa. Y para mí es súper importante, me encanta, o sea, quería decir, es súper importante Fan Home y otros cómics que tengo por aquí, que son la mayoría de mi estantería, que son cómics dibujados por mujeres y que sitúan a mujeres como protagonistas, ¿no? Y claro, es que esto me encanta, para mí es ruptura total a nivel de narrativa porque venimos de un mundo del cómic muy encorsetado, muy universalista en el sujeto blanco hombre, ¿no? Y de repente para mí que se hagan cómics desde soy una mujer y dibujo a una mujer y que pienso como mujer, pues esto es brutal, le da mil patadas a toda esta tradición, ¿no? Entonces, claro que para mí aunque dibujen más tradicional, para mí son obras fundamentales.
Y con respecto a esto, uniendo con lo que estás diciendo, ¿cómo crees que nosotras como autoras tenemos que transmitir nuestra conciencia feminista en nuestras obras? ¿Cómo crees que podemos hacer para que eso se quede ahí y llegue a las personas que se acercan a nuestras obras? Claro, y es algo que he hablado también con compañeras o que ha surgido a veces en entrevistas. Y hay autoras que son más explícitas en cuando reivindican cosas, como tú, por ejemplo, ¿no? Que eres muy explícita en las reivindicaciones, y hay otras que son más sutiles en estas reivindicaciones. Pero creo que siempre es importante que hay un pequeño clic antes, ¿no? Que no te pongas a dibujar y repitas estereotipos o clichés, sino que haya una pequeña predisposición a decir, voy a hacer una historia, iba a dibujar un chico de protagonista. Ay, pues no, ¿sabes qué? Pues va a ser una chica la protagonista. Solo con eso ya puede ser un pequeño clic. O ahora mismo que en el debate feminista han entrado pues más pluralidad, más riqueza de repensar cómo es ser mujer, pues que fuera, por ejemplo, un sujeto no binario. O sea, quiero decir, creo que son cosas que tienen que ir creciendo y enriqueciéndose con los debates feministas también, ¿no? Entender y saber escuchar a todas las voces, ¿no? Pero eso, que no voy a poner de entrada, pam, al tío de siempre como protagonista, sino que me voy a replantear a ver cómo es el sujeto que estoy dibujando. Y luego eso, qué le pasa, desde dónde habla esta persona, cómo se relaciona con los demás. Creo que ahí está la clave de muchas de estas cosas. O cómo visualmente, qué atributos le estás poniendo, ¿no? O sea, creo que esa es la clave que como autoras, autores, pues hay que reflexionar sobre eso para no repetir y perpetuar pues, los roles de siempre, que ya está bien. Sí, al final hay que ser consciente de lo que estamos plasmando en el papel, ¿no? Y ser capaces de ver un poquito más allá de solo la historia que estamos contando, sino, bueno, lo que has dicho tú, ¿no? ¿Qué sujeto vamos a poner como protagonista? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué condicionantes va a tener? ¿Va a ser lo mismo si es un hombre, si es una mujer, si es una persona no binaria? Bueno, a mí me parece súper interesante y una posición que creo que actualmente las autoras, digamos que estamos todas más o menos en la misma línea, aunque evidentemente te iba a hacer una pregunta absurda porque me imagino que me vas a decir que no, pero bueno, como lo he preguntado bastantes veces en estas entrevistas, me imagino que si en algún momento te llegara una propuesta de trabajo de alguna empresa mainstream que tuviera cierto tufillo X o Y, me da igual, no he dicho X por decir, no sé si aceptarías o intentarías, o sea, porque es la discusión de siempre, ¿cómo hacemos para cambiar las cosas? ¿Nos metemos dentro del sistema, lo cambiamos dentro del sistema o permanecemos fuera y luchamos desde los márgenes? Sí, bueno, es un buen debate. Supongo que hasta que no ves la propuesta en sí no lo puedes imaginar. A mí aún no me ha pasado de encontrarme con una propuesta que me genere conflicto. Al contrario, creo que por mi discurso siempre se suelen acercar propuestas que quieren incluir como cierta sensibilidad o con una mirada más crítica. La verdad es que me suele pasar esto. Pero si me pasara algo así, primero creo que la persona que se dirige está un poco desorientada porque es raro que, que yo qué sé, que quieras hacer una campaña para el petróleo y te acerques a mí por decir algo, ¿sabes? Igual estás desorientado. Pero si eso pasara, eh, ya te digo, hasta que no lo ves no lo sabes, es un tema delicado, pero yo creo que la clave es si te obligan a hacerlo con su narrativa o con su discurso y tú no estás de acuerdo, pues lo más sensato es retirarse a tiempo y en caso de que te den libertad, pues igual lo que puedes hacer es girar la tortilla y aprovechar esa difusión para hablar de otro tipo de mensaje, ¿no? Pero sí, bueno, la verdad es que es una discusión súper interesante. En la entrevista con Reina, una autora mexicana que
ganó el cartel del orgullo y tal, creo recordar que le habían llamado, si no te digo de Pepsi o de alguna de estas, y claro, le pidieron, claro, ella siempre dibuja mujeres afromexicanas, bueno, no siempre, dibuja de todo, pero digamos su reivindicación es, también existimos, ¿no? Las mujeres negras mexicanas. Y en las primeras reuniones, claro, sí querían que fuera su estilo, pero que mantuviera una línea de trabajo en el que todo el mundo era blanco y tal, y no sé qué. Y claro, Sí, sí, y claro, ella decía lo que has dicho tú, pues no vengas a buscarme a mí, porque es que yo, vamos, es que mi línea de trabajo es eso, el pelo rizado, yo soy morena. Y bueno, y al final creo que consiguió hacerles entender que esa era su manera de ver el proyecto y que consiguió meterlo. Pero claro, evidentemente con una multinacional, pues o las personas que tienes enfrente son muy flexibles o tienen una idea más aperturista de lo que quieren, que si no, eso no sé si es fácil de conseguir. Así que bueno, yo creo que al final, bueno, mi postura sería intentar cambiar las cosas desde dentro y no renunciar a la primera de cambio porque no sé, porque las empresas y también los organismos las hacen las personas y las personas cambian y a lo mejor en el año 2019 dijeron X y ahora a lo mejor están dispuestos a decir otra cosa, ¿no? Que se acerque más a tu visión de la vida. Pero bueno, creo que es una cosa que lo que has dicho tú, hasta que no te encuentras con una propuesta en firme, pues es difícil de definir. claro. A ver, como profesional puede ser una oportunidad si te plantean hacer una imagen que puede llegar a miles, millones de personas. Pero para mí la clave es esta, ¿qué voy a reproducir en esa imagen? ¿Voy a perpetuar los estereotipos de siempre? Pues esta chica lo ve como la oportunidad de, ¿voy a hacer una imagen que la vean millones de personas? Vale, pues voy a representar a mujeres negras, ¿no? Pues me parece maravilloso si lo peleas desde ahí. Y en verdad es muy arriesgado porque ya podría decir, uy, me van a pagar mucho dinero por esto, no lo quiero pelear. Pues lo arriesgado de verdad me parece eso. Incluso más igual que si hubiera dicho, no, renuncio directamente a esta compañía porque no me gusta, Claro, ¿no? claro. Yo es lo que pienso, ¿no? Que al final siempre hay que escuchar y ver si puedes cambiar esa perspectiva que tenían desde el principio. Y bueno, y que además lo que dices tú, si te vienen a buscar, igual que si me vienen a buscar a mí, o sea, ya saben lo que les voy a ofrecer. Vamos, para Vox no voy a hacer ninguna campaña. No, a ver, evidentemente. No, claro, o sea, para mí, acabas de decir algo que es un límite, ¿eh? O sea, hay cosas que no, o sea, aunque quisieran decir, no, no, ahora queremos ir de moderno, tal, no, mira, no. No, no, claro, hay límites y Claro, claro, límites. no, eso lo tenemos claro. Una cosa que quería comentar, que hemos dicho que íbamos a hablar de Hola Siri, y que viene a cuento también de lo que has dicho un poco antes, es el tema bueno, vamos a poner un personaje femenino y que además me parece un hallazgo el hecho de darle vida a Siri, ¿no? La asistente de voz, que tan bueno, entre comillas, impersonal, ¿no? Y hacerla de repente, bueno, de carne y hueso, bueno, de papel, pero de carne y hueso y una mujer con sentimientos y con que le pasan cosas, ¿no? Digamos que como esa idea ya la tenías previamente, sabías que ibas a ir por ahí, o sea, antes de en la beca me imagino que te pedirían unas cuantas páginas, ¿no? Y una sinopsis más que sinopsis del proyecto, pero era algo que querías trabajar desde el principio, el hecho de, o era más el tema de las máquinas, no sé si era más el tema de mujer que habla y que es un asistente, o sea, no es la protagonista, es siempre alguien que te está ayudando, la secretaria, o tenía algo más que ver con el tema tecnológico. A ver, es que en verdad el origen del cómic todo viene de una broma bueno, que hice con unos compañeros de trabajo. Yo he trabajado durante mucho tiempo en el sector cultural, en educación en museos, y es un ámbito que en muchas ocasiones pues hay empresas que subcontratan y en muchas ocasiones es precario, ¿no? Entonces, un día hablábamos entre compis de pues Siri es tan precaria que, en plan, como reflejándonos en nosotros, es tan precaria que yo dije que echa unas horas en Apple y luego se tiene que ir corriendo
a por la tarde a hacer de Irene de Renfe, porque Irene es no sé si aún existe, pero era la asistente de Renfe que me hacía mucha gracia. Y entonces como que estábamos bromeando con nuestra situación laboral y hice esta broma y tal, y eso como que se me quedó en la cabeza. Me gustó, como que empecé a imaginarme de repente que Siri cobraba vida y que sí que realmente esa era su vida. Y entonces, al cabo de poco, aparecía esta convocatoria y, y entonces fue la ocasión, o sea, me hizo un clic, dije, vale, presentar la idea para un proyecto largo. ¿Qué podría ser un proyecto largo? Tenía como esta idea en la cabeza y dije, va, pues la voy a empezar a desarrollar, que esto coja forma y a ver qué va pasando. Y lo empecé a mezclar con otros temas que yo tenía de interés. O sea, quería hablar de situaciones de precariedad, porque un poco pues es como a nivel generacional, como todas las preocupaciones que tenemos un poco, yo, mis compis, pues quería hablar de esto, quería hablar de lo que significa también ser mujer. Y hoy en día quiero decir que no es lo mismo vivir esta situación precaria siendo mujer que hombre, porque creo que siempre hay como un añadido más, por no hablar de otras minorías, de otros colectivos, que por supuesto hablo siempre de mujer porque es mi situación, pero que sé que hay personas que aún están más como desfavorecidas en la capa social, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso, y luego el tema de lo tecnológico como que también cubría mucho interés para mí, porque me gustaba mucho esta idea de y cómo nos afecta hoy en día que no paramos de consumir imágenes, que tenemos tantos dispositivos, cómo nos afecta cómo consumimos la información, tal. Y de ahí también empezó a salir como esta idea de cómo narrar un cómic como si fuera un escritorio de un ordenador, ¿no? Y todas Uh-huh. estas cosas. Eran como intereses que de repente con la figura de Siri los podía ir aunando y salía como un hilo narrativo que lo cubría todo, ¿sabes? Y entonces, nada, pues todo viene un poco de ahí, de esa broma, de esa experiencia personal. Y entonces empecé a desarrollar, cogió forma y lo redacté como proyecto, empecé a hacer bocetos y a presentar las primeras páginas que también las defendí en el proyecto. Y eso fue. Uh-huh. Porque uno de tus intereses también, bueno, es un tema generacional, ¿no? Es el hecho de la precariedad y de la falta de seguridad que tenéis las personas de tu generación especialmente en encontrar un trabajo, en tener algo fijo. O sea, ese también es un tema que te mueve por dentro. Sí, yo creo que del mismo modo que el feminismo nos ha marcado como movimiento a nuestra generación, quiero decir, como ser muy consciente de que podemos reivindicar, pues eso, nuestros derechos como mujer, pero más allá de lo laboral, ¿no? Que siempre se hablaba como mucho de el techo de cristal y esto que evidente que es muy importante, ¿no? Pero ya incluso como tomar conciencia de, ostras, yo como mujer en mi día a día es que las cosas me pasan diferentes, que me tratan diferente, ¿no? Como que creo que somos una generación que hemos tomado mucha conciencia de eso y movimientos, yo qué sé, pues como el Me Too, ¿no? Todo esto Uh-huh. son un reflejo de ello, pero del mismo modo creo que también movimientos como el 15M, como tomar conciencia de la crisis, cómo nos ha afectado en lo personal, la precariedad, como que también es una seña de identidad de nuestra generación. Lamentablemente, claro, pero que lo es. O como que hemos estudiado mucho, que estamos sobrepreparados. Y nada, y eso. Y entonces, pues nos ha condicionado nuestra forma de pensar, de configurar nuestro gusto también, incluso te diría, de que hay una serie de lecturas que se leen más en nuestra generación que no han pasado en las precedentes y que también nuestra forma de hacer cómics o de crear narrativas pues van buscando estas cuestiones, ¿no? Creo que son narrativas donde ves que no hay futuro, donde las cosas pasan de forma muy fragmentada, donde hay precariedad. Bueno, te voy a preguntar que cuántos años tienes, porque claro. Creen que soy más joven, tengo 33. O sea, quiero decir, en general, Bueno, sé que la gente me ve más joven. sí, pareces No, más no joven, soy sí, tan sí. joven, en Pero verdad. bueno, O sea, 33. bueno. Chicas, es muy joven. Bueno, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención de tu estilo es que me recuerda a ciertas personas. Y una de ellas, voy a decir una porque seguro que me dices tú más, es Ana Galván,
que creo que es un referente para ti en cuanto a lo estético, aunque seguramente no en cuanto a la narrativa, porque Ana sí que se la salta bastante. No sé, cuéntame un poco si voy bien o voy confundida. Sí, a mí el trabajo de Ana me gusta mucho. Creo que comparto referente con ella, que es el Olivier Rowen. Ah, sí. ¿Sabes? Me resuena también como de ella. Yo, por ejemplo, ese referente me gusta mucho y creo que también por eso puedo como que tener algunas similitudes estéticas. ¿Alguno más? ¿Alguna autora? Si puedes ser autora, ¿alguna más? Sí, me encanta. Mi súper referente es Amanda Baeza, me gusta mucho. Cuando hace pocos años descubrí su cómic, que es Nubes de Talco, si no digo mal el nombre. Ah, sí, vale, por el nombre no caía. Vale. Me voló la cabeza de verdad. Era como que es que quería experimentar, quería hacer cosas raras, me gustó muchísimo su trabajo. Y también como ya tengo base, como escuché la de la Resma, creo que también te interesa mucho el tema del webcómic y el de Joselito. Sí, sí. Que no me acuerdo la autora, nunca me acuerdo. Marta Altieri, sí, también es un buen referente, sí. Eso, Marta Altieri, que a mí me parece también maravilloso y una manera de contar cosas que no ha hecho nadie. No sé, no. No, es una pasada. Esta chica también, cuando descubrí lo que hacía, también me voló la cabeza, era alucinante. Y juega mucho con esta idea de fondo-forma que me encanta, me gusta mucho. Y hay muchas chicas también que me gusta mucho lo que hacen. Por ejemplo, es que me da cosa a veces cuando hablo de referentes porque me da presión decir nombres, entonces me quedo como en blanco, o sea, lo juro, digo, pero si este nombre me lo sé, ¿por qué de repente no sé pronunciarlo? Ya. Bueno, no puedo. no te digo cómo pronuncio yo el inglés y estas cosas, o sea que tranquila, están acostumbradas nuestras oyentes a que sea Cintia Alfonso, quería decir, perdón, ahora me Silvia ha salido. Alfonso. Cintia Alfonso. Hace mucho cómica experimental y también me gusta mucho lo que hace, la verdad. Y también la recomiendo mucho, hace cosas muy chulas. Vale, yo lo buscaré e intentaré ponerlo en la descripción del podcast. Y nada, bueno, ya sabes que nuestro programa, más que nada, aparte de proyectos feministas, que hemos tenido alguno por aquí, también lo que más nos interesa es el contenido sáfico. Ya sé que en tu obra en principio no hay, pero bueno, nunca perdemos la esperanza. ¿O qué? ¿Podemos esperar que aparezca una mujer sáfica en alguna de tus obras? Sí, claro, ¿por qué no? O sea, creo que la pluralidad es la clave y la riqueza. Pasa que creo que también está bien que cuando tú haces una protagonista, un protagonista, cuando hablas en primera persona, hables desde tu voz y tampoco quieras hablar por la voz de otro, ¿no? Entonces, creo que puedes explorar representaciones que sean así como más plurales y tener en cuenta eso pues a todo el mundo, ¿no? Pero como nunca suplantar tampoco a otro, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahora soy consciente de muchas luchas que hay, pero tampoco puedo ponerme ahí. Eso no haré una mujer sáfica y negra y será la prota y yo hablaré como por ella porque me parecería que no es mi papel hacer eso, ¿no? O sea, como que... Claro. De todas maneras, estoy totalmente de acuerdo contigo porque el tema de dar voz a las personas que verdaderamente tienen que tener la voz me parece muy interesante, pero también hay aquí un punto que para las personas creadoras, ¿no? Al final tú tienes que ser capaz, o sea, entiendo y además lo defiendo, quiero decir, no creo que debamos tomar la voz, ¿no? Por ejemplo, lo que has dicho tú, yo, por ejemplo, de una mujer racializada, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor por mi privilegio de ser una mujer blanca puedo contar esa historia que esa mujer racializada no puede contar, ¿no? Y también tengo que ser, como creadora, capaz de empatizar con su realidad y ser capaz de crear unos personajes realistas y creíbles, ¿no? Tengo con esto mi corazón ahí choca, no sé, me estás entendiendo, ¿no? Porque creo Sí, que te entiendo las grandes perfectamente. creadoras y los grandes creadores son capaces de crear personajes
que da igual la evidencia que hayan tenido esas personas y crean unos personajes completamente creíbles y que te llegan al corazón y que no intentan suplantar, sino que añaden capas, ¿no? Entonces ahí yo Sí, me muevo en un... totalmente. no sé. Sí, no, te entiendo perfectamente. Y es que a veces, o sea, tengo ese debate interno, ¿no? Y además, si las personas que tienen el privilegio, en el sentido de quién es autor, porque hay muchos hombres, pero hemos entrado muchas mujeres, estamos haciendo cómic, pero ¿cómo somos estas mujeres que hacemos cómic? No representamos tampoco a las minorías, ¿no? Entonces, claro, si no, igual tú desde el privilegio no empiezas a incorporar también algún personaje que refleje a estas minorías, tampoco nunca una niña de estas minorías se verá reflejada como identidad y se interesará por el cómic. Sí, es totalmente de acuerdo. De hecho, tengo una ilustración en el que sale una chica negra y una vez estaba en una feria de cómic y pasó una chica negra y dijo, mira, una ilustración con una chica negra, qué bien, nunca hay, es como yo, me la compro, pero es que lo dijo tal cual, de verdad, dijo que, mira, como yo, me la compro, que nunca hay. Y pensé, joder, qué fuerte, o sea, es que falta mucha representación, incluso en lo que le llamamos el cómic alternativo, seguimos perpetuando roles de poder, tenemos que ser conscientes de esto. Pero a veces me da miedo como hasta qué punto lo haces que parece una moda porque simplemente metes a alguien ahí como tal o realmente estás ayudando a romper el discurso. Sobre todo la línea fina de equilibrio me parece en el Claro, que claro. no hables en voz del otro, ¿sabes? Sí, representa, intenta ser plural, pero tampoco hagas el protagonista como... O sea, yo no puedo pensar con una mujer racializada porque no he vivido sus experiencias. No he sufrido cosas que ellas se deben encontrar. O sea, yo sé lo que es ser mujer, salir a la calle, pero si encima fuera mujer negra, seguro que me encontraría con experiencias mucho más diferentes. Entonces, claro, no puedo pretender fingir y hablar por esa persona, pero sí me planteo como que aparezcan esas personas. O sea, igual la protagonista no, pero la mejor amiga de la protagonista sí. Pero eso me sabe mal al mismo tiempo, porque entonces siempre son los secundarios. Bueno, es que hacerlo muy bien siempre es muy difícil, pero creo que está muy bien ser consciente de lo que intentas hacer y de lo que consigues hacer y de lo que no, y que igual está mal, y piensas, pues que venga otra mujer y que lo haga, ¿no? Que hable también desde su voz. Bueno. Eso es un poco lo que Claro, pienso. totalmente de acuerdo. Porque, mira, el otro día me pasó a mí que, ya sabes, mis cómics son todos de contenido LGTB y fundamentalmente lésbico. Y pasó una chica bisexual y me dijo, nunca hay nada de bisexuales. Y digo, bueno, pues sí, hay algo. O sea, a ver, dentro del cómic hay algo, pero es verdad que la protagonista no es bisexual, porque yo soy Claro, lesbiana, ¿no? O sea, pero es verdad que creo que o sea, yo creo que el punto de este tema es que la voz sea respetuosa. Es decir, es lo que has dicho tú. Yo creo que sí que seríamos capaces, creo que tú, yo y muchas otras, de contar historias de otras mujeres que tengan otro tipo de trabas que no sean las que tenemos nosotras, porque creo que sí que somos capaces de poner esa voz, que no es coger la voz del otro y ponérsela, sino vamos a escuchar al otro y esa voz es la que tenemos que poner. Difícil, dificilísimo. Pero el respeto creo que es lo más importante. Yo que también he hecho algún cómic basado en las experiencias de mujeres trans, pues claro, al final no dejas de crear una historia hipotética partiendo de sus testimonios, ¿no? Y yo lo que creo que esa manera de hacerlo es, o sea, mantener ese punto de yo no soy aquí la protagonista es ella, ¿no? Y utilizar sus propias palabras y sus propias maneras de estar en el mundo. Difícil, dificilísimo, pero yo creo que es posible. por cierto, aprovecho que sacas este tema para recomendar un cómic que seguro que conocéis que se llama Mi adolescencia trans, dibujado por una mujer trans, Sí, que falta mucho esto en el cómic, que haya también estas voces. tenemos un podcast que hablé con Elsa Ruiz, que no sé si conoces a Elsa, que es una mujer Sí, trans
Es cómica, ¿no? que es cómica, es monologuista y Sí. también hacía viñetas antes, ahora ya no hace Ah, viñetas. vale. Y le hice una entrevista porque colaboró con nosotras en un cómic en la ONG y luego le contacté porque Ujú. quería precisamente lo que estamos diciendo. Digo, no quiero hablar de mi adolescencia trans con una mujer cis, quiero hablar de mi adolescencia trans con una mujer trans para que me cuente su perspectiva, porque claro, la mía yo ya la tengo, pero la mía no es la de las personas trans. Entonces, bueno, yo creo que siendo un poco conscientes, y lo que has dicho tú, yo creo que es muy importante, el tema de ser consciente de nuestros privilegios y desde qué punto ponemos voz. Y desde ese punto de humildad, de intentar que la voz de la realidad sea más que tu voz, porque claro, ahí es, ¿no? El concepto de autora, lo que metes como autora y lo que, bueno, nunca va a ser la realidad, pero a lo mejor tu parte de participación tiene que ser menor que cuando cuentas algo autobiográfico, como es nuestro caso en general, ¿no? No sé. Es un tema súper interesante, la verdad. Porque además es lo que decimos, es que el hueco, a lo mejor es que una mujer, bueno, nos ha pasado, por ejemplo, cuando hemos intentado encontrar Sí. personas en Centroamérica, mujeres trans que quisieran contar su historia en cómic. Pues no pueden, o sea, no hay, porque no son dibujantes, porque entonces, ¿cómo haces para transmitir esa historia? Pues tienes que decir a una dibujante que haga la historia, ¿no? No sé si me explico. Claro, si tú no haces esa labor, esa historia no se cuenta. ¿Qué es mejor? Claro, claro. Sí, no, estoy de acuerdo, pero claro, sería como Ujú, tener en cuenta esa voz, ¿no? No hablar tú desde claro. lo que tú te Ujú. imaginas que es ser mujer trans, porque igual estás hablando desde el cliché. Eso sería lo que a mí me sabría mal, ¿sabes? Sí, bueno, esa es la idea que te cuento. Yo cuando he hecho los 2 cómics que Claro. he hecho sobre mujeres trans, pues he tenido un montón de entrevistas con ellas e intento, pues eso, con todo lo que me cuentan, crear una historia que intenta transmitir la realidad que les pasa a ellas, ¿no? Bueno, que lo consigan, pues Ujú. bueno, pero evidentemente siempre Sí, sí, desde el respeto más absoluto y ser consciente de que, bueno, claro. lo que decimos es que si yo no cuento su historia, ella no la puede contar. No es contada, es una forma de hacerla visible. Sí, Eso sí, lo es, entiendo perfectamente. eso es. Y hacerlo así me parece una forma muy respetuosa, la Ujú, verdad, de hacerlo. ujú. Pero bueno, es un tema complicado, pero hemos... Sí, pero creo que está bien, o sea, son temas complicados que además, como autoras, creo que te generan muchas contradicciones y el hecho de aceptarlas y hacerlas visibles creo que ya es un paso para encontrar como solución a todas estas contradicciones, ¿no? Creo que está bien eso, hacerlo visible y hablarlo y no dar por sentado pues que ya lo estamos haciendo todo súper bien, ¿no? Claro. No, además creo que nos cuesta un poquito más, como tanto tú como yo, que creamos, o por lo menos el principio también de mi manera de acercarme al cómic ha sido siempre autobiográfico, también nos cuesta más, porque la gente que de principio ha contado historias de otras personas o se ha imaginado historias que no tienen nada que ver con su realidad, yo creo que lo tienen como más asumido, que, que no les cuesta tanto, pero nosotras que tenemos una voz propia, no sé, parece que sustituimos la voz de la otra persona por nuestra voz Sí, propia. sí, No sé. exactamente, sí, sí. Sí, yo, aunque intento hablar siempre desde la ficción, pero se nota mucho que mis personajes pues tienen un punto de partida personal, por eso no me atrevería a de repente hacer según qué protagonista, inventándome yo su historia y estando aquí suplantando la voz de una persona que me dice, oye, está esto lleno de clichés, ¿no? Eh, bueno, podemos estar hablando de esto un montón, pero creo que podemos avanzar porque llevamos 1 hora y 10 quitando las interrupciones que hemos tenido. Sí que me gustaría preguntarte si tienes algún proyecto entre manos, si nos lo puedes contar. Si tienes idea, o sea, dos preguntas unidas. Primero, el proyecto y si tienes idea de cambiar tu modus operandi y algún día editar con una editorial. Sí, estoy preparando un proyecto para editar con editorial, de hecho. Ah, qué guay. Sí, Ujú. como decía, me gusta mucho la experiencia en el ámbito de la autoedición, pero también esto de hacer un libro grande de 100 páginas, bueno, grande, a ver, hay Sí, gente bueno, que pero hace sí. 300, pero en el sentido de que para mí es mi primer cómic largo y distribuirlo, hacer tantas copias, encargarme de absolutamente todo, como si fuera mi trabajo ser editora y distribuidora,
ha sido un peso bastante grande. Entonces, una editorial, pues, me contactó y hemos estado hablando para hacer algo juntos. Entonces, me parece que puedo aprender mucho de unos profesionales como ellos y además esa tarea tan pesada como la edición y la distribución, pues está bien que lo hagan también profesionales, ¿no? O sea, me apetece pasar por esta experiencia también y nada, eso, pues que ahora estoy preparando algo así grande con editorial. Y mientras tanto también otras cositas de participar en cosas también como de cómic más expandido o intentar hacer algún fancinito, eso siempre seguirá pasando. ¿Vas a estar en el Guter? Voy a estar en el anti-Guter. En el Guter no, porque pensaba, no voy a tener suficiente material. Es que ya en el Graf me quedé sin fanzines y nada, es que no me da la vida ya para hacer más fanzines, ahora estoy a tope. Pero me enredaron para el anti-Guter y dije, bueno, va, yo qué sé, es un día, va, voy. Así que en el anti-Guter estaré y no sé qué voy a hacer. Estoy intentando hacer grapas de alguna cosa para tener una excusa para estar ahí. Pues nada, yo no sabía que había anti-Guter, o sea, se monta o sea, un tema paralelo de todos los que no nos han cogido en el Guter, vamos al otro lado, ¿no? No, sí, son los mismos organizadores, pero les encanta poner nombres Vale. punkis a las cosas. Son los del Guter que han organizado el anti-Guter y es porque se va a celebrar una semana antes del Guter en Qué el guay. CDCB. Pues nada, a mí no me cogieron en el Guter. Y en el Graf, escucha. Bueno, es un clásico. A mí tampoco, ¿eh? O sea, este año no me presenté, pero hace unos años tampoco, pasa mucho. Y en el Graf no me cogieron en la convocatoria inicial y me llamaron una semana antes. ¡Ostras! Y tuve que decir que no, claro, porque ya una semana No antes... podías por logística. Hombre, ¿ok? pues es que, claro, ir a Barcelona tiene Claro. lo suyo desde Donosti. Pero bueno, Claro. y nada, en el Guter seguramente las compañeras de Femiñetas tendrán alguno de mis cómics, o sea que, bueno, ni tan mal. Perfecto, claro. ¿Y qué te iba a decir? Aparte de este proyecto, ya nos has contado que tienes cosillas en marcha, pero a talleres o cosas así grandes de esto, no sé, de actividades de intervención tienes. Pues mira, este verano voy a participar en diferentes actividades educativas en museos y también en una escuela de cómic para adultos, y ahí sí que sería un espacio por si alguna de las oyentes se anima. Se llama Escola Gosa, está en Barcelona y nada, durante la semana del 17 al 20 de julio voy a impartir un taller para adultos. Ya han abierto las inscripciones y están empezando con la promoción, así que si a alguien le interesa se puede apuntar. Y si alguien tiene chiquillos, familia y quiere llevarlos a alguno de los otros a las otras actividades que hago, serán en el CCB y en el BOR también en el mes de julio, pero para niños. Qué guay. Y tus fanzines, bueno, ya nos has dicho que se te han terminado, pero ¿tienes idea de reeditar y que se pueden pedir por la web o no? ¿Cómo está el tema? ¿Qué vas a hacer con esto? Porque, claro... Es que no voy a reeditar porque me lo veo ya viejillo y lo que tengo ganas es de hacer cosas nuevas, la verdad. Entonces yo creo que no voy a reeditar esto. Si alguien tiene curiosidad por lo que hago y quiere hojear alguno de mis cómics, hola Siri, sí que hay ejemplares, pero y de la segunda edición, que la segunda edición sí que la saqué con una editorial, con Marmotilla, pero no ha sido como proyecto editorial, ha sido más de Kiko, que lleva la editorial y es un amor y me ha ayudado a hacer la segunda edición porque, claro, como eso lo había sacado con el premio, pues no lo podía volver a reeditar. Así que nada, que hola sí se puede encontrar, pero que los fanzines están acabados y si me da tiempo de hacer alguna cosilla para el anti-Guter, tendré nuevos fanzines de aquí a poco. Bueno, y nada, no sé si ya nos has recomendado, bueno, nos has dicho algunas autoras que te gustan, pero no sé si has leído últimamente algo que te haya llamado la atención y si tuviera ya contenido sáfico no te quiero ni contar, pero bueno, sé que eso es más difícil de más difícil de encontrar. Más difícil de encontrar, sí, no porque no lo haya o no lo lea, sino porque es más difícil. A ver, ¿qué me he leído últimamente? Es que me estoy leyendo cosas raras japonesas. No sé si la gente quiere oír estas recomendaciones. Pues seguramente sí, ¿por qué no? Va, una recomendación muy buena.
así más en plan, en clave feminista. De Gallo Negro han sacado un título que se llama Una mujer y la guerra, no sé si lo estoy diciendo del todo bien. Gallo Negro es una editorial que publica mucho manga que se hacía en los 60 y es manga como bastante alternativo, bastante diferente al manga canónico y nada, y que hay pocas autoras que hablan desde su propia experiencia como mujeres, normalmente hay mucho autor masculino, así que esto es un buen título porque este manga lo ha hecho una mujer. Y nada, y este es el cómic que tengo ahora mismo en la mesilla de noche, que fue el regalo de San Jordi, así que sí, y estoy disfrutando mucho con este. Y luego nada, también tengo en la mesilla fanzines y cosas así rarillas, pero ya no me acuerdo ni de les autores. O sea que no me acuerdo, lo siento. Vale, no, con una recomendación y de este tipo ya nos vale, porque la historia es que normalmente la gente nos recomienda cosas que ya hemos recomendado. Entonces las cosas nuevas siempre nos encantan, porque es verdad que no hay mucho y además lo que hay pues ya no nos lo hemos leído. O sea que, pero bueno. Bueno, pues Marta, no sé si... Yoko Kondo se llama. A ver, Sí. ¿cómo se llama? Yoko Kondo. En vez de Yoko Ono, Yoko Kondo, vale. Mnemotecnia. Vale. Lo he apuntado, de todas maneras, si no ya te preguntaré. Pues nada, no sé si te apetece comentar alguna cosa que se me haya pasado en la entrevista. No, hemos hablado de muchas cosas. No se nos ha pasado casi nada, yo creo. No. Bueno, ha sido un placer, la verdad. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado tanto como nosotras de esta conversación. Y nada, pues a nuestros oyentes que he cambiado, o sea, ya no salimos cada 15 días, salimos cada 3 semanas. En verano seguramente haré unas vacaciones, como he hecho estas mini vacaciones de Semana Santa. Pero bueno, aquí estaremos, en algún momento estaremos. O sea que estad atentas a vuestra radio, que seguiremos con los cómics, seguiremos con las autoras y aquí estaremos. Pues nada, Marta, muchas gracias por estar con nosotras y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta otra. Cómics, LBT, feminismo, Ilústrate, Ilústrales muestra lo que hay detrás de las viñetas a través de entrevistas y conversaciones con Teresa Castro. Mugen Gagnetic, ONG de Desarrollo, y Gaytu, Asociación de Gays, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, con el acompañamiento de la Agencia Vasca de Cooperación y con el apoyo de otras organizaciones de nuestro país y de Centroamérica, trabajan para lograr que todas las personas sean libres y tengan los mismos derechos, apoyando el empoderamiento y la visibilización de las mujeres y muy especialmente de las mujeres LBT, tanto en nuestro país como en Centroamérica. Visita sus webs mugengagnetic.org y gaytu.org para conocer sus proyectos e iniciativas, trabajando por un mundo mejor para todas las personas.